En 2022 hubo una reforma donde hace nuevamente obligatorio el dictamen fiscal para ciertos contribuyentes. Estos son los que tienen ingresos acumulables alrededor de 1.860 millones de pesos. Y también hacen obligatorios a aquellas empresas, aquellos contribuyentes que estén cotizando en la bolsa, en las bolsas de valores, ¿no? Es bien relevante esta parte. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende otro tipo de obligaciones, dado que si eres obligado a dictaminar, tus partes relacionadas se convierten en obligados a presentar el ISIF. Entonces, vamos por partes, ¿no? El dictamen fiscal se convierte obligatorio para estos contribuyentes. Ellos tienen hasta la fecha límite, el 15 de mayo, para poder hacer la presentación del dictamen, y hay que recordar que se tienen sanciones por el no cumplimiento. ¿Cuáles son estas sanciones? Son sanciones económicas, también hay sanciones para el contador público inscrito, y lo más relevante es que deja sin efectos cualquier tema de revisión ante las autoridades fiscales. ¿Qué es esto? Pues al final del día, siempre ha sido el dictamen fiscal una barrera inicial entre el contribuyente y la autoridad. ¿Por qué? Porque en el caso de las revisiones que las autoridades fiscales realizan a los contribuyentes, cuando hay un dictamen fiscal presentado en tiempo y forma, primero llaman al contador público inscrito con la finalidad de que muestre todo lo que es el trabajo que realizó, cuáles fueron las transacciones, cuál fue el control interno que se evaluó, y ya de ahí, si la autoridad considera que no son suficientes los elementos, entonces ya viene la parte de la revisión directa a los contribuyentes. No obstante, el actuar de las autoridades actualmente siempre ha sido en el sentido de, pues el contador público nunca va a tener todos los elementos, y voy a hacer lo más ágil la revisión del contador, de los papeles de trabajo del contador público, y me salto al a la revisión directa con el contribuyente. También es un hecho que no nada más es presentar el dictamen, sino que tiempo posterior, al mes siguiente, se tiene que enviar los papeles de trabajo que dieron origen a ese dictamen fiscal. No sé, Carlos, y que creo que estos son los puntos muy relevantes, ¿no? El cuidar esta parte de la información. Sí. Como bien lo comentas, Miguel, acuérdense, existen dos tipos de dictámenes. ¿Cuáles son? El obligatorio del que nos acaba de comentar ahorita Miguel, eh, y existe también el dictamen optativo. Acuérdense que para este dictamen optativo tenemos tres formas o tres momentos para que las compañías puedan optar por dictaminar sus estados financieros. ¿Cuáles son estos tres momentos? Es la base de los ingresos, que tienen que estar sobre el promedio de sus ingresos acumulados del ejercicio inmediato anterior, que estén alrededor de los 157 millones. O que tengan dentro de sus activos, dentro de sus activos de cada compañía, superiores a 124 millones, o que tengan por lo menos 300 trabajadores en el ejercicio inmediato anterior, ¿no? Que aunado a lo que comentó con la obligación del dictamen fiscal, existen estos dos tipos de dictámenes que se tendrían que presentar en su caso con la autoridad. Sí, y aquí es bien importante esta parte, Carlos, porque esta opción para dictaminar nuestros estados financieros se tiene que señalar en la declaración anual. Pero hay un candado bien importante, porque el Código Fiscal nos establece que debemos de ingresar esta opción dentro del plazo que se tiene para el envío de la declaración anual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo hasta el 31 de marzo y ese día presento mi declaración anual, hasta en ese momento puedo
optar por dictaminar mis estados financieros. ¿Y qué ocurrió en este año y el año pasado, donde la plataforma del SAT se colapsó y presentaron las declaraciones anuales el 1 de abril o posterior y decían, es que yo quiero dictaminar mis estados financieros? Pues es que ya no estás dentro del plazo y por lo tanto ya no tienes esa opción de poder dictaminar los estados financieros. ¿Y qué ocurría? Que no tenían los contribuyentes o nuestros clientes la información necesaria para dar cumplimiento a la ICIF. ¿Por qué? Porque al final del día, si en el tema de la ICIF, que es la información sobre la situación fiscal de los contribuyentes, nosotros tenemos que presentarla conjuntamente con la declaración anual. Entonces, si bien es cierto que cuando yo estoy obligado a presentar la DICIP, el ICIF, perdón, y puedo optar por presentar el dictamen fiscal, nos da la opción, la propia disposición, el Código Fiscal, donde nos establece, oye, pues puedes quedar relevado de presentar la ICIF siempre y cuando presentes el dictamen fiscal. Entonces, ¿esto qué le da a nuestros clientes? Pues les da un plazo mayor, de mes y medio aproximadamente, para integrar toda la información, porque si bien es cierto, el ICIF es muy parecido al dictamen fiscal en cuanto a anexos o apartados, pero con la diferencia en que el dictamen fiscal lleva la opinión del contador público inscrito sobre la situación fiscal del contribuyente y una serie de cuestionarios que hay que llenar, ¿no? Entonces, sí hay que tener muy en cuenta esta parte porque es bien relevante el tema de los tiempos. No podemos irnos al 1 de abril y decir, pues es que se me fueron los tiempos y quiero dictaminar, ya no se puede, ¿no? Y eso ocurrió con varios de nuestros clientes donde dijeron, oye, pues es que no fue error mío, fue error de la plataforma, pues sí, pero ya estás en destiempo, ya no cumpliste y por lo tanto, pues tendrás que enviar el ICIF conjuntamente con la declaración anual porque ya no hay opción, ¿no? Correcto, Mike. Adicionalmente, hemos recibido preguntas de nuestros clientes referente a lo siguiente. Yo ya presenté mi declaración anual normal y en ese momento que la presenté, los accionistas o los dueños de las compañías optaron por no dictaminar y le pusieron la opción de que no optan por dictaminar en el envío de su declaración anual. Sin embargo, por situaciones que pudieran tener internamente para reporteo por parte de esa empresa hacia terceros o alguna otra cuestión, se arrepienten y deciden siempre sí optar por dictaminar sus estados financieros. Desafortunadamente, en las declaraciones complementarias te deshabilita la opción de si optas por dictaminar tus estados financieros. Entonces hay que tener muy presente y muy en cuenta y comentarlo con previa anticipación con nuestras compañías. Aquellas que no están obligadas a hacerlo, pero que opten o quieran presentar su dictamen fiscal, deben de tener mucho cuidado desde su declaración normal, ponerle en la opción de optar por dictaminar sus estados financieros, si así lo quisieran, porque de lo contrario, en las declaraciones complementarias que llegaran a presentar, si es que fuera el caso en particular de cada empresa, eh, no podrán ya hacerlo y entonces perderán esa opción que en su momento pudieron haber tomado, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo presente eso, todos, del envío de la declaración anual normal, esa parte importante que de hecho son de los primeros, o si no es que el primer campo dentro de la plantilla del llenado de la declaración anual, de las contestaciones o de la elaboración de la misma declaración. Parece que en la línea Clodomiro levantó la mano. No sé si nos gustes eh, de- eh, hacer de conocimiento tu duda, Clodomiro. Y ahorita ya puedes, eh, ya te habilitamos el micrófono, Clodomiro.
¿Me escuchas ahí, Carlos? Sí, En este caso de un contribuyente que es voluntario, la opción, tiene la opción de dictaminarse voluntariamente, pero tiene la duda. Entonces, procede que para prevenir eso que estás tú comentando, esa falla en la declaración normal presente que se va a dictaminar, que va a tomar la opción de dictaminarse. Y después que Es lo correcto. dice ya, siempre no me voy a dictaminar, puede Ah, renunciar sí. a este derecho. Sí, sí puede, lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero sí, cuando tu dictamen es optativo, el contador público o el auditor puede renunciar a ese dictamen por distintos motivos que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Ok, gracias, Carlos. ¿De Perdón que qué? me adelanté. No, no, está perfecto. Gracias por participar. Sí, gracias, Carlos. Carlos Díaz, también ¿tenías alguna duda? Estás en mute, Carlos, no sé si... Hola, ¿qué tal? Hola, Charlie, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, no, prácticamente, no, realmente no tenía una duda. Es justo lo que estaba comentando Cloromín, pero ya Ah, no ok, pasa nada. perfecto. Sí, sí, recuerden que como auditores eh, tenemos muchas formas de podernos manifestar ante la autoridad en el sentido de que podemos o no estar de acuerdo con algún dictamen. O sea, tampoco es de que el cliente optó por dictaminarse, pero si eh, si la presentación conlleva atrás de eso ciertos temas que pudiera afectar nuestra firma, nuestro prestigio y muchas cosas más, tenemos esa salida, tenemos ese camino. La misma autoridad no nos los prohíbe, no nos los limita y entonces podemos ejercer esa opción de abandonar y no presentar el dictamen. Entonces, si quieren, lo comentamos un poquito más adelante, ¿les parece? Lo que sí quiero comentarles es que acuérdense que tenemos 30 días posteriores a la presentación del dictamen para el envío de los papeles de trabajo. Ahora, en distintos foros a los que he tenido oportunidad de participar, cada año se hace un mayor énfasis en el envío de los papeles de trabajo, primeramente en los plazos de los 30 días que tenemos para enviarlo posterior al envío del dictamen fiscal. Y también comentarles de la calidad de los papeles de trabajo. La autoridad está teniendo ya mucho seguimiento respecto a la calidad y a la suficiente información que le mandamos en los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque de repente el auditor no tiene el cuidado suficiente para dejar cuáles fueron los alcances de su revisión, cuáles fueron sus conclusiones, cuáles fueron su trabajo que desarrolló y que deben de tener toda esa evidencia dentro de todos los papeles de trabajo. Entonces, es por eso que a nosotros nos invitan a tener charlas presenciales o en línea con las personas del SAT, porque los papeles de trabajo carecen de la información suficiente y necesaria que debemos de dejar para la evidencia y los soportes de los anexos o de los números o de los datos que deben de cruzar con el anexo fiscal. La invitación que yo les hago es: todos los papeles de trabajo deben de llevar los elementos básicos de las revisiones de auditoría: marcas, índices, objetivo, alcance, trabajo efectuado, conclusiones, cruces. Lo que no se vale y lo que la autoridad está de alguna manera dando a conocer a todas las personas que nos dedicamos a la auditoría y el envío de los dictámenes es precisamente eso, la falta de calidad y la falta de documentación que necesitan
para que ellos puedan cruzar a su vez la información que quieran revisar. Entonces, la relevancia de esto es importante, no está por demás. Ahorita que estamos iniciando ciclos de visitas preliminares, desde estas visitas ya tenemos que visualizar si la compañía o no es obligada, si la compañía optará por dictaminar sus estados financieros con ellos para la obtención de todos los papeles de trabajo que necesitemos en lo particular para, llegado al momento de su presentación, que como lo comentamos al inicio, es a más tardar el 15 de mayo del siguiente año, estemos preparados y estemos listos ante la autoridad y ante nuestra documentación de auditoría para dejar perfectamente evidencias y los papeles de trabajo como deberían de quedar. Entonces, estamos en el mejor de los tiempos y vamos a procurar y vamos a trabajarlo en conjunto con la empresa para que eso suceda. Adelante, Mike. Carlos, y siguiendo bajo esta tesitura, nos preguntan en el chat si yo opto en un año por dictaminarme, para el siguiente ya soy obligado. La respuesta es no, la respuesta es No. por ejercicio y por nivel de ingresos. O sea, te obligas ya cuando cambias del umbral de tus ingresos a lo que comentábamos que eran 1,860 millones de pesos en cifras cerradas. Pero si yo opto este año, el siguiente año puedo presentar la ICIP si estoy obligado o no optar por dictaminarme. Y entrando un poquito ya más en materia y en los tips que hemos encontrado, pues lo primero que hay que preguntarnos es, ¿qué pasa con el cuestionario de diagnóstico fiscal? Y este es bien relevante porque hay preguntas que parecieran muy sencillas, muy simples, pero que de entrada son bien relevantes. Y una de esas preguntas, y si nos ayudas a cambiar la slide, por favor, ¿vale? Una de esas preguntas va relacionada con la contabilidad, ¿no? Y solo es una pregunta y la respuesta es sí o no. Y el auditor, el contador público inscrito debe de contestar un simple sí o no, pero la contabilidad de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. Eh, Nosotros como contribuyentes, como sujetos obligados o optados por dictaminar, tenemos que primero preguntarnos, ¿cumplimos la contabilidad? No nada más son los cargos y abonos o los registros contables, es todos los libros corporativos, es también lo que creo que muchos de nuestros contribuyentes adolecen, es el tema de el beneficiario controlador. Esa es parte esencial de la contabilidad. En el tema de las cuentas fiscales, el soporte correspondiente. E incluso si enviamos la contabilidad electrónica, que eso ya tiene bastantes años, desde 2014 hasta la fecha, de 2016 a la fecha, muchos son obligados a presentar la contabilidad electrónica. Oigan, lo estamos haciendo. Podemos emitir las pólizas electrónicas porque eso es parte de la contabilidad. Entonces, el contador público puede decir, oye, ¿te falta algo? Pues tengo el 99%, sí, pero el 1% no, entonces no estás cumpliendo con la contabilidad de acuerdo con el Código Fiscal. Entonces, desde ahorita, por eso quisimos hacer esta plática en agosto, oye, ¿cómo me puedo preparar para cumplir sí o sí con todos estos temas, ¿no? Es importantísimo repasar que independientemente de que seamos auditores recurrentes, con una misma empresa, con un mismo grupo de empresas y que envíen su dictamen fiscal, ya sea por obligación o por optar a hacerlo, año con año las características de operación inclusivemente pudieran cambiar en las empresas. Algo que no tenemos que hacer y que debemos de tener el especial cuidado es cada respuesta, tanto de todos los cuestionarios que vienen dentro del dictamen, como del anexo de generales, en donde también nos da una infinidad de preguntas y de números y de datos y de opciones para poder habilitar, en su caso, anexos siguientes y poder llenarlos y posteriormente enviarlos.
la particularidad es de que cada pregunta tiene que ser contestada de forma consciente y documentada. ¿A qué me refiero con esto? De que muchas veces nos podemos ir con la finta de que yo he sido el auditor durante los últimos ejercicios de la compañía tal. Sin embargo, no prestamos o no se tiene el cuidado suficiente o necesario de repasar el 100% de todas las preguntas, tanto del cuestionario fiscal como de los de precios de transferencia, como el anexo de generales y todos aquellos en donde tengamos que poner de sí, no aplica, o un número o una cifra. Es importante, sobre todo a las personas que tengan mayor experiencia dentro de la actividad de auditoría, aquellos que tengan un nivel de senior, supervisores, gerentes. También hacerles la invitación de que es nuestra responsabilidad y también debemos nosotros de volver a darle un check de que todos esos cuestionarios están bien contestados. Si la respuesta la dimos afirmativa es porque realmente así es el sentido de contestar la pregunta, ¿no? Entonces, la autoridad ha mandado a llamar a los auditores para decirle, oye, ¿por qué me pusiste en esta pregunta que sí, pero la empresa no se dedica a eso? Entonces, lo que no podemos decirle, ¿qué crees que se me pasó? Fue un error, lo que sea, porque ellos lo toman como una afirmación y pudiéramos meter en un determinado momento en problemas al contribuyente por la falta de seguimiento y de revisión y de análisis en general de todos los cuestionarios y en todas las respuestas que nos hace énfasis dentro del mismo CIPRED, ¿no? Adelante, Mike, por favor. Así es, Carlos, y también es bien relevante el que ahora sí que todos nuestros clientes consideren toda la información como lo comentó Carlos, ¿no? Muchas veces, ¿qué ocurre? En el tema de lo que son los atributos fiscales o las integraciones de cuentas de resultados, pues en la declaración anual lo manejamos o lo informamos de cierta forma y cuando llega el auditor y prepara todo lo que es el dictamen fiscal, resulta que ya no nos checó lo que pusimos en el monto de la cuca de la declaración anual contra lo que yo incluyó en ese dato, ¿no? O de igual forma lo que yo presenté en contabilidad electrónica. Siempre lo que tenemos que hacer es evitar cualquier diferencia porque esos son focos rojos para la autoridad y cómo los cruza, pues muy fácil, ya tiene las herramientas tecnológicas suficientes para hacer un check inmediato de este tipo de situaciones, ¿no? También que hay que cuidar mucho aquellos clientes que tienen operaciones con partes relacionadas y que se vuelve obligatorio el presentar el anexo 9, pues resulta que en muchas ocasiones lo que yo presento en el anexo del dictamen fiscal de partes relacionadas no checa contra lo que dice el anexo 9, ¿no? Entonces allí volvemos a tener ese tema de focos rojos de la autoridad y hay que tomar en consideración que no hay una complementaria de dictamen fiscal. El dictamen fiscal es el único documento donde no tenemos una complementaria y ahí sí podemos tener ciertos problemas, ¿no? Por eso es bien importante que tengamos todo súper integrado, bien soportado y que las cifras chequen con toda la información que ya tiene la autoridad. Esas son las cosas que tenemos que ir viendo desde ahorita. No hay que esperarnos a mayo, no hay que esperarnos a marzo, no, es desde ahorita cómo ir cerrando y cómo ir preparando ese cierre de este ejercicio para aquellos que vayamos a dictaminar, ¿no? Entonces, sí, aquí la invitación es mucho a checar cuáles son nuestros datos y que la autoridad no diga, oye, pues es que de un dato a otro, pues tienes otros datos y tú eres el mismo. La verdad es que ahí es donde podemos nosotros como contribuyentes ante la autoridad en patinar y en tener problemas, porque si utilizamos un atributo fiscal, la autoridad puede decir, pues mira, en tu declaración tienes menos que en tu dictamen, pues te aplico lo que tiene tu declaración porque es menor, ¿no? Entonces Claro. hay que tener en cuenta todos estos tipos de situaciones.
No es, bueno, es común y no hay que dejar que eso suceda, que en papeles de trabajo, por ejemplo, el caso de Cuca, Cufin y cualquier otro tema que se tenga que llevar o que mandar al CIPRED, que en papel de trabajo tenga una cifra, que en declaración anual tenga otra cifra y mucho menos que en dictamen fiscal tenga otra cifra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sí actualizamos el último resultado fiscal para determinar la UFIN del ejercicio y aplicarla a la CUFIN, etcétera, y a la empresa se le olvida. Y de repente, oye, yo no voy a mandar de nuevo mi declaración complementaria, porque el dato de la CUFIN o de la CUCA únicamente son datos informativos, ¿no? Entonces, para prever todo ese tipo de situaciones, porque suceden dentro de la realidad, es de que necesitamos tener el último papel de trabajo validado por nosotros, cruzado contra declaración anual y a su vez dejarlo en el dato informativo que debemos de dejar en el anexo que corresponda dentro del CIPRED, ¿no? Algo que también es muy común cuando se está llenando el CIPRED y llegamos a los anexos de partes relacionadas, en ese momento nos acordamos de que debemos de tener un estudio y andamos como locos buscando al cliente para que nos proporcione dichos estudios, porque tenemos que dejar los métodos con los que se evaluaron, los importes y a su vez ver si existieran ajustes. En su caso, que nos afectaran pues, para el tema del resultado contable y en su caso fiscal, ¿no? Entonces, lo importante que queremos transmitirles es que eh, toda esta planeación que como auditores debemos de tener previo inclusive a la entrada de las revisiones de auditoría, eh, gerentes, supervisores, encargados, debemos de tener perfectamente cuáles son las fechas, cuáles son lo que adolece ciertos clientes en entregas de información o lo que fuera para apretar tuercas y evitar que los tiempos nos coman, porque como lo comentamos al inicio, estamos ya al cuarto para las 12 del día 14 de mayo. Entonces, para esas fechas ya vamos muy tarde si todavía no tenemos el cierre de nuestro CIPRED, ¿no? Porque aparte, la página del SAT se satura y ¿qué creen? Ya estamos en temas de que posiblemente no se vayan los tiempos en los cuales deberíamos de dar ese cumplimiento. Entonces, nuevamente, esta lámina representa esto que estoy comentando, la coordinación con los equipos. Todos somos parte importante de los procesos de revisión de auditoría. Las planeaciones deben de estar perfectamente dirigidas desde el socio gerente y a su vez tienen que estar entendidas perfectamente las instrucciones, los tiempos a seguir y los tiempos que debemos de tener dentro de cada una de las compañías para que a su vez los encargados y demás equipo sepan perfectamente cuál es el seguir, cuáles son las reglas de juego, cuáles son los tiempos que tenemos que implementar dentro de cada uno de los clientes y más si optan por el dictamen fiscal, ¿no? Así es, Carlos, y adicional ahora sí que, y en contraposición, como clientes, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues una vez que nuestro equipo de auditoría ya dijo, oye, pues esta es mi planeación y estos son los tiempos que yo tenga, yo como cliente, yo como contribuyente, como sujeto obligado u optativo para dictaminar, pues tengo que hacer esa plática con el auditor para ver de qué forma nos coordinamos, porque una cosa es lo que el equipo de trabajo de auditoría va a realizar y todo el trabajo que como cliente tenemos que incluir dentro de nuestro día a día, ¿no? Porque al final del día, como clientes, nosotros, ¿qué hacemos? Oye, pues dame tu requerimiento, yo te voy incorporando la información y una vez que ya esté la información, pues el auditor va a hacer su trabajo, sí, pero si también nosotros como clientes vamos desfasando las fechas, pues por mucho que el auditor quiera presentarlo en tiempo, no va a poder. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que estamos entorpeciendo esa parte del trabajo.
¿Cómo lo entorpecemos? Pues no entregando las cosas como nos les requirieron y en los tiempos que requirieron. Ahora bien, hubo una pregunta bien interesante que nos hicieron aquí donde nos decían, ¿de quién es la responsabilidad de llenar el CIPRED? La responsabilidad del CIPRED y la información es responsabilidad de la administración de la compañía. El auditor para estos efectos, la responsabilidad que tiene es la opinión que está emitiendo sobre la situación fiscal del contribuyente. Pero los datos, la forma en cómo los integran y cómo están presentando la información es responsabilidad en principio del llenado por parte del contribuyente. Muchas ocasiones, para poder agilizar este proceso, pues nuestros equipos de auditoría, ¿qué hacen? Oye, te ayudo a cumplimentar. Eso no quiere decir que sea responsabilidad del auditor. Siempre va a ser responsabilidad de nosotros como clientes que le entreguemos la información e incluso, ¿qué es lo que ocurre? Previo a el envío del dictamen fiscal, pues primero viene la firma electrónica del contribuyente, la firma electrónica del contador para que se cumplimente todo y entonces se puede emitir. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de las cifras es del cliente o del contribuyente y la responsabilidad únicamente del socio de auditoría es la opinión y es el envío de sus papeles de trabajo. Pero sí, aquí es bien claro que ¿quién tiene que llenarlo? En principio, el cliente es el que, o el contribuyente obligado a dictaminar, es el que tiene que llenar esta información, ¿no? Y el Así es, éxito maestro. y el éxito Perdón. para llegar a esto es que haya una buena comunicación entre los equipos, tanto el contribuyente como el equipo de auditoría, y que ambos levanten la mano de cualquier situación que consideren relevante para el perfecto cumplimiento del trabajo que se va a hacer, ¿no? Exactamente. Desafortunadamente, los clientes han tenido esa cultura y esa costumbre malamente aplicada de que nosotros tendríamos que llenar el CIPRED, que porque ya le entendemos, que porque ya es más rápido de nuestro llenado, que porque ya hemos tenido conocimiento previo pues, de los números y del CIPRED de forma general, ¿no? Es importante recalcar esto que comentó Mike ahorita, la responsabilidad es de la compañía, nuestra responsabilidad se limita únicamente a la opinión que dejamos dentro del mismo informe. Si el cliente quisiera que nosotros llenáramos el fiscal, hay que voltear a ver nuestra propuesta de auditoría y aumentarle en su caso su honorario para ese trabajo adicional, ¿no? Lo que no se vale es castigar todavía los tiempos que de momento tenemos ya acordados con los clientes que de forma general están un poco apretados. Habrá que hacerlo consciente y habrá que negociarlo con él pues, para decirle, mira, te ayudo, pero esto tiene un costo adicional sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, y la realidad de las cosas es que muchos clientes o muchos contribuyentes se ayudan de todo el expertise del auditor con la finalidad de que esto ocurra, ¿no? Y por eso este punto, y aquí creo que no debemos de dejar pasar que al final del día este trabajo lo tenemos que ver como todo un equipo. Somos un solo equipo, tanto el contribuyente como el auditor. Y al final del día tenemos que cumplir en tiempo y eso va a depender mucho de la coordinación que haya, cómo se está entregando la información, cómo se esté generando, los tiempos de incluso la autorización de los estados financieros y la documentación soporte. ¿Por qué? Porque al final del día es un trabajo de equipo, ¿no? Y por eso este punto que es bien relevante, no es decir, pues yo soy el contribuyente, yo ya contraté a mi auditor, es el que me va a firmar y entonces pues le entrego la información y que él haga todo el trabajo. No, realmente es un trabajo en equipo porque la obligación es del contribuyente y el auditor solo es un medio para poder cumplir. Y Perfecto.
y al final del día, sí, la siguiente, vale. Y al final del día, lo que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí es donde muchos dicen, oye, ¿yo qué debo yo como cliente o yo como auditor, qué es lo que tengo que revisar previo a la presentación del dictamen? Pues son estos tres simples puntos, ¿no, Carlos? Sí, es muy importante en todo momento que el contador público inscrito, quien es el que presenta el CIPRED y envía los papeles de trabajo, en todo momento esté al corriente en sus cumplimientos fiscales, en sus obligaciones que deba de presentar, en obviamente estar inscrito y tener su renovación del certificado y del registro para el tema del envío de los dictámenes fiscales. Entonces, no está por demás, previo al envío de estos dictámenes, obtener o pedirle a la persona o al contador público inscrito que imprima o que saque del sistema del SAT una opinión de cumplimiento con el único objetivo de saber de que su opinión es positiva y no pueda generar algún tema de algún tipo de rechazo por el envío del dictamen fiscal, ¿no? Entonces son tips que no debemos de dejar a un lado y es algo importante que debemos de tener previo al envío del dictamen fiscal, ¿no? Sí, y la verdad es que esto es bien relevante porque el rechazo del dictamen fiscal puede generar que no lo estemos presentando en tiempo, ¿no? Muchas veces dicen, pues ya sé, el 14 de mayo lo presento y no obtengo mi acuse de aceptación o de rechazo y lo obtengo hasta el día 15, ya no tengo margen de maniobra para presentarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, al final del día, sí hay que cuidar esto porque los tiempos son bien relevantes, hay plazos que deben de cumplirse, si no las sanciones pueden ser distintas, entonces sí hay que checar esta parte, ¿no? Y también y la siguiente, vale, y también lo que platicaba, lo que preguntaban hace un rato, oye, ¿qué puedo hacer para poder renunciar a la presentación del dictamen, ¿no? Al final del día, pues sí hay un procedimiento como lo manifestaba Carlos y pues hay que cumplimentarlo, ¿no, Charlie? Sí, es muy importante saber que si no se está de acuerdo con la presentación de un dictamen fiscal y se optó en la declaración anual para la presentación del mismo, se tiene hasta el último día en el cual se deba de presentar el dictamen fiscal para presentar por medio de buzón tributario un aviso que se llama un aviso de no presentar su dictamen, el dictamen, y ahí se deben de especificar todos los motivos de los cuales o por los cuales no se enviará el dictamen, ¿no? Muchas veces pudiera pasar que el auditor y la empresa no se ponen de acuerdo o no aceptan las diferencias o la misma opinión fiscal que se deja dentro del mismo, o que pueda existir ya una relación muy desgastada o puede haber ya muchos factores o muchos puntos de los cuales pues ese envío no pueda proceder, ¿no? Entonces, sí tenemos una opción de no envío. Ese se tiene que presentar a través de un aviso y básicamente este aviso debe de tener el nombre o razón social de la empresa de que se trate, su RFC, su domicilio fiscal, el ejercicio o periodo que se está dictaminando y ahí poner el motivo o manifestar por qué no se enviará dicho dictamen, ¿no? Sí, y aquí hay algo bien relevante porque ese procedimiento también te establece que si fuera el caso, se debió de haber cumplido oportunamente con la presentación del ICIF. ¿Y qué ocurre? Por eso también es bien importante, ¿no? Oye, al final del día, si yo opto por dictaminar y voy a renunciar, pues ya estoy en un default porque yo debí de haber cumplido con el ICIF.
en tiempo. Así es como lo establecen las disposiciones, que hay forma de decir, oye, voy a presentar una complementaria, en esa complementaria presento el ISIF, sí, pero cuando te dice, cuando te establece la autoridad haber cumplido oportunamente con la presentación del ISIF, es donde podemos tener problemas porque la presentación oportuna es en el tiempo, al mismo tiempo que la declaración anual y en los mismos plazos de la declaración anual. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? Si bien podemos optar y después podemos renunciar, pues seguramente la autoridad al final del día va a checar esas alertas porque va a decir, oye, si me dijiste que sí y ahora estás renunciando y máxime que renuncias el mismo día de la fecha límite para presentar el dictamen, va a decir, ¿qué ocurrió? Y puede ser un foco rojo para la revisión al contribuyente. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque aun y cuando sí hay un procedimiento para renunciar a la presentación del dictamen, hay que analizar las consecuencias que pudiera generarse, ¿no? Sí, de acuerdo. Esa sensibilidad que debemos de tener al momento de presentar este tipo de renuncia al dictamen, precisamente pudiera levantar sospechas o focos, como lo comentó Mike, hacia la autoridad y entonces pudiera ahí voltear a ver al contribuyente y decir, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no me mandaste un dictamen fiscal si me lo habías manifestado así en una declaración, ¿no? Entonces pudiera tener ahí ciertos elementos de duda en donde por curiosidad posiblemente pudiera haber, a ver, entonces, ¿qué está sucediendo? Y voltear a ver a ese contribuyente, ¿no? Sí, y fíjate que aquí, Carlos, hay una pregunta, que nos están haciendo donde dice, oye, hay que obtener la opinión de ambos, tanto del contador como del contribuyente. La obligación del contribuyente es la presentación del dictamen fiscal. Entonces, en principio, nosotros como contribuyentes debemos de tener la opinión positiva, ¿no? Pues, el motivo de rechazo sí puede ser que sobre todo el contador público no tenga esa opinión positiva y haya algún problema, puede ser un rechazo por esta situación, pero no hay que descartar que tanto el contribuyente como el contador deben de tener esa opinión positiva para evitar cualquier contingencia, ¿no? El contador puede enviar el dictamen y puede ser rechazado por la opinión, pero pues no por la opinión de él, sino la opinión del contribuyente. De acuerdo. Y no está por demás también voltear a ver dentro de para poder enviarse, se tiene que mandar a través de la FIEL. No hay que descuidar, voltear a ver la vigencia también de los certificados, porque muchas veces nos podemos ir con la finta y nadie se dio cuenta previamente que los certificados tienen una fecha de caducidad y de vigencia y estos certificados, pues al final, en el momento del envío, pues no pasará, pues porque no tiene ya esa vigencia todavía que debe de tener, ¿no? Entonces son tips y son puntos que no está por demás comentarlos. Sé que muchas veces o en muchas ocasiones no es así, pero bueno, se pudiera dar en un determinado momento este caso, ¿no? Sí, así es, Carlos. Y yo considero que ya para ir cerrando esta charla, pues nos quedan escasos 10 minutos y vamos a ver si hay alguna pregunta adicional. ¿Qué tenemos que analizar? Primero, lo más importante es tener la comunicación, que nos veamos como un solo equipo contribuyente auditor y que cualquier modificación o cualquier situación se levante la mano de ambos equipos. Ahora, también es bien importante que no le escondan la información al auditor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al auditor lo tenemos que ver como un aliado estratégico, no como alguien que va a encontrar errores. Y aliado estratégico yo lo considero como aquel que si voy a hacer alguna transacción relevante, pues toco base con él. ¿Para qué? Para que veamos la mejor forma de cuál es el cumplimiento de lo que se pretende hacer y no que ya hayamos cerrado el ejercicio y ya estemos en marzo y el contador público diga, oye, pues aquí hay una transacción relevante que no cumple con estas
situaciones o estas obligaciones y por lo tanto te lo tengo que revelar, perdóname. ¿Y qué ocurre aquí? Pues dicen, entonces sí, mi auditor no es mi aliado porque me está echando para atrás una transacción. No, a nuestro equipo de auditoría lo tenemos que ver como ese aliado que nos va a apoyar a que tengamos un cumplimiento oportuno y cualquier transacción relevante se la hagamos saber con la finalidad de ir a la par, ¿no? Creo que ese punto es bien importante, ¿no, Carlos? Sí, definitivamente, Mike. Ese es algo eh, yo también tengo en mente eso, que las empresas vean a la gente de auditoría no como una carga de trabajo más en la cual nos piden mucha información que muchas veces no se puede tener en el momento por la misma operación que lleva cada área, cada empresa, pero hacer esa sensibilidad con ellos de que estamos ahí, estamos apoyando, estamos para asesorar, estamos para dirigir estrategias con ellos, que somos equipo, que somos trabajo, que somos el mismo grupo, el mismo equipo en el cual nos pueden consultar en todo momento que así se requiera y pues llegar finalmente a una buena resolución sobre el marco legal, ¿no? Que tengamos que definir en ese caso, ¿no? Así es, Carlos, y también creo que es bien importante el que si establecemos las fechas compromiso, esas se vayan cumpliendo de ambas partes, con la finalidad de no estar al cuarto para las 12 tronándonos los dedos de saber si se va o no se va el dictamen fiscal, ¿no? Incluso ahí muchas ocasiones hemos visto que el equipo de impuestos de nuestros clientes y el equipo de Contraloría o de contabilidad tienen ciertas diferencias y dicen, oye, pues yo ya se lo di al equipo de impuestos, el equipo de impuestos dice es responsabilidad de contabilidad y allí internamente los propios clientes tienen problemas, ¿no? Al final del día, creo que es bien importante que derivado de este establecimiento de fechas compromisos, pues también se tenga toda la documentación, soporte de aquellas transacciones relevantes, ¿no? Y con eso vamos a dar un buen cumplimiento y evitar cualquier sanción. ¿Qué sanciones son? Pues las multas, pero más allá de las multas es cómo nos está viendo la autoridad en cuanto al cumplimiento normativo de las disposiciones. ¿No, Carlos? Sí, completamente de acuerdo, Miguel. La comunicación que debemos de tener hacia todas direcciones es básica, es fundamental. Establecimiento de fechas. Oye, la documentación que me proporcionaste, sí la tengo, pero ¿qué crees? Me falta A, B y C para poder cumplir el objetivo que yo busco como auditor en la prueba que necesito dejar en particular, ¿no? Oye, fíjate que si yo no entrego la información como la debo de presentar ante el SAT, pudiéramos ser causantes o la persona que es el contador público inscrito pudiera tener sanciones respecto a esta información. Entonces, en conjunto, la comunicación, el trabajo en equipo, el establecimiento de fechas y todas estas consideraciones y las que ustedes consideren pertinentes que deben de incluirse a esta lámina, nunca son suficientes para poder ponernos de acuerdo hacia todas direcciones, tanto en el equipo de trabajo como con nuestros clientes, ¿no? Así es, y creo que con esto podemos ir cerrando nosotros esta pequeña charla sobre el dictamen fiscal y cómo y cuáles son esos tips que debemos de llevarnos. Estos 5 minutos que les dejamos es por si alguien tiene alguna duda que quiera compartirnos o en su caso también dejamos los micrófonos abiertos a todos o el chat está abierto con la finalidad de que nos hagan saber cualquier duda o comentario y con todo gusto nosotros estamos a sus órdenes como equipo integral BHR Auditoría Impuestos, con la finalidad de cumplir, apoyarlos y que nos vean como un aliado estratégico. Sí, agradecerles también a todos su participación por conectarse con nosotros. Estamos aquí a la orden para cualquier cosa que se les pueda ofrecer. Y pues, si no hay preguntas, yo de antemano les agradezco mucho.
Listo. Carlos, parece ser que no hay preguntas de ningún aspecto. Muy bien, Y Fer. pues bueno, si no hay ningún otro comentario que aportar, alguna otra duda correspondiente a todos, pues queremos agradecer justo el que hayan tenido la oportunidad y el espacio justo de seguirnos el día de hoy. Esto es algo que hacemos con muchísimo gusto para poder compartir con toda nuestra audiencia. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, VHRMX, en Facebook, Instagram y también nuestros canales justo dentro de WhatsApp, donde compartimos información exclusiva y también webinars exclusivos. Una vez más, agradecemos de nuevo el tiempo, el espacio. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Mi nombre es Fernando Barruelas. Este fue nuestro Comité de Inteligencia Fiscal. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Muy buen fin de semana. Nos vemos en el siguiente comité. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.